Sean bienvenidos una vez más a su familia del Curso de Milagros y a su espacio del Curso de Milagros, donde estudiamos las lecciones de cada semana. Ojalá hayan pasado una espléndida semana y que estén por iniciar un magnífico fin de semana de mucho descanso. En el video de hoy vamos a estar viendo las lecciones de esta semana que acaba de terminar. En específico, las lecciones de las 190 a las 196. Antes de dar comienzo con nuestras lecciones de la semana, vamos a permitirnos un momento de serenar nuestra mente, vaciarla, a quitarla, tomar unas cuantas respiraciones profundas. Con nuestro libro físico de un curso de milagros, si lo tenemos, si no, no pasa nada, lo sostenemos y pedimos para nuestros adentros al Espíritu Santo en nosotros que convierta, que haga de este instante un instante santo, para tener una mejor comprensión de las lecciones que estaremos estudiando. Sin más, vámonos con nuestra primera lección. Lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elegimos el júbilo de Dios, del amor, en lugar del dolor. Recordemos que hace unas cuantas lecciones atrás habíamos visto una lección que nos decía que tenemos el poder de decidir, y aún más atrás vimos otra lección que nos decía que decido ver las cosas de otra manera. Recordando estas dos lecciones, podemos entender por qué es que podemos elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. No que no podamos estar viviendo como situaciones que nos mueven, situaciones difíciles que de algún modo en este mundo de la forma nos produzcan dolor, sino que en lugar de quedarnos pegados y estancados queriendo como que hacer que la situación de dolor sea de otra manera, sea distinta a como es, elegimos el júbilo de Dios, elegimos el amor, elegimos ver esa situación que en ese momento, en este mundo, nos está moviendo algo por dentro. Elegimos verla de otra manera. La aceptamos tal como es, sin juzgarla, sin etiquetarla, sin decir que es buena, mala, ni ningún tipo de etiqueta. La aceptamos tal como es y elegimos el júbilo de Dios. Elegimos verla, elegimos poder verla de otra manera. Nos dice el curso de manera textual que el dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Sea cual sea la forma que adopte. Si nos quedamos viendo hacia esa situación que nos está moviendo algo en un momento determinado y nos quedamos viendo, quejándonos, diciendo que eso no debería de ser así, etcétera, en definitiva resistiéndonos a lo que es, entonces vamos a estar proclamando que el
El dolor, su sufrimiento es real. Le vamos a dar realidad, nos vamos a quedar estancados ahí. Si en cambio aceptamos que en este momento sí puede ser que estemos viviendo una situación incómoda, que nos mueve algo, pero que tenemos esa opción de elegir verlo de otra manera, podemos elegir el júbilo del amor. Podemos usar nuestro poder, tenemos el poder de decidir. Y ya luego de eso haremos lo que sintamos, lo que tengamos, lo que ocupemos hacer. El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo. Si nos quedamos pegados en el dolor, resistiéndonos, quejándonos, victimizándonos, diciendo de por qué a mí, lo que estamos haciendo, quizá inconscientemente, es diciendo que Dios el Padre, Dios el amor, odia a su Hijo y que solamente ve pecaminosidad en él y que tiene un deseo de venganza y muerte para su Hijo. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando pegados en el dolor. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? Esas que vimos anteriormente, que Dios odia, que Dios el Padre odia a su Hijo, que Dios el Padre ve pecaminosidad en él, que Dios el Padre tiene un deseo de venganza y muerte para su Hijo. ¿Es posible acaso dar fe de esas proyecciones? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser, a haberse creído que él es un ente separado, que existe de manera separada, que no es el santo Hijo de la vida y que algo externo a él tiene el poder de dañarlo, de destruirlo. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Aceptar, si estamos pasando por una situación incómoda que nos mueve algo por dentro, aceptar la situación, acoger la experiencia, aceptarla tal como es, sin resistirnos a ella, sin etiquetarla, sin juzgarla, sino acoger la experiencia, aceptarla tal como es y mirar más allá de ella, mirar al tesoro que se encuentra detrás de la experiencia de dolor. El dolor es señal o viene a demostrar que Dios ha sido negado al confundirlo con el miedo, al percibirlo como demente y al considerarlo como un traidor a sí mismo. Entonces, si Dios es real, el dolor no existe. Existen en este mundo de las formas, situaciones incómodas, situaciones que nos mueven, que nos hacen vivir ciertas experiencias, pero que esas experiencias, si las acogemos, nos pueden ayudar a recordar quiénes realmente somos, aprender, crecer y soltarlas, dejarlas ir, para que podamos ver que lo que en algún momento
en aquel momento nos pudo haber parecido lo más doloroso e inclusive lo peor que nos pudo haber pasado, cuando la acogemos, vemos más allá de del dolor en sí y acogemos ese tesoro que nos trae, podemos llegar a decir incluso que gracias a eso que vivimos, que sí en su momento en este mundo nos pudo haber parecido muy doloroso, es que pudimos hacer o lograr tal cosa. Que la paz ponga fin a semejantes necedades, las necesidades de quedarnos pegados en las experiencias de dolor, dándonos contra la pared, diciendo que esto no tiene por qué ser así, tiene que ser de esta otra manera. Aceptemos nuestras experiencias de dolor en este mundo, que es donde es posible, en el mundo de las formas. Nos hablan de nosotros mismos, nos hablan de quienes estamos eligiendo ser en un momento determinado. Nos dice también de manera textual el curso que son únicamente nuestros pensamientos los que nos causan dolor. Y esto es clave, son únicamente nuestros pensamientos acerca de las situaciones, de las experiencias, las que nos causan dolor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son los que nos hacen decir que X situación, que X experiencia no tendría que ser de esa manera, que tendría que ser de otra. Pero nos hace decir que o pensar que tendría que ser de otra manera. Y esos pensamientos, cuando nos aferramos a esos pensamientos, son los que nos causan ese dolor. ¿Por qué? Porque nos hacen resistirnos a la experiencia que estamos viviendo en ese momento, en vez de aceptarla tal como es, sin juzgarla, sin ponerle ninguna etiqueta, aceptarla tal como es. Y después de eso, pues hacer lo que sintamos, lo que ocupemos o lo que tengamos que hacer ante esa situación. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. ¿Por qué? Porque son tus pensamientos, son nuestros pensamientos los que nos causan dolor. Son nuestros pensamientos los que nacen, son nuestros pensamientos que nacen a partir de nuestra manera de percibir la situación, percibir e interpretar la situación, que nos causan ese dolor. Soltemos esos pensamientos y el dolor empezará a disminuir hasta que eventualmente desaparezca. La experiencia y la situación en sí, en el tiempo, quizás se mantenga, pero ya no la viviremos con dolor. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Repitamos esto. El mundo que ves no hace nada, el mundo que vemos ahí afuera no nos hace nada.
no tiene efectos. No es otra cosa que la representación de nuestros pensamientos. Recordemos que la causa está en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver. Y todo lo que vemos afuera en ese mundo son los efectos de nuestros pensamientos, son la representación de nuestros pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios, que lo que realmente deseas es estar en paz, que lo que realmente deseas es ser feliz. Y así aprenderás a ver esa experiencia de dolor de otra manera y harás lo que ocupemos hacer en esa determinada situación. Nuestro ser se alza radiante en ese santo júbilo, en el altar de Dios que está dentro de nosotros, inalterado e inalterable por siempre y para siempre. Le negaríamos a un pequeño rincón de nuestra mente su propia herencia, conservándolo como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde todo ser vivo tiene que venir o va finalmente a morir ahí. Soltemos nuestras experiencias de dolor, acojámosla, aceptémosla, nos habla de nosotros mismos, de quienes estamos eligiendo ser en un momento dado. Y a partir de ello, elijamos quién queremos ser. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, el mundo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Recordemos, el mundo no tiene causa. El mundo es un efecto, como vimos antes. El mundo es la representación de nuestros pensamientos. El dolor es la forma en la que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en nuestra santa mente. El dolor, el sufrimiento, es la forma que toma el pensamiento del mal cuando causando un montón de estragos, caos y desastres en nuestra mente, en nuestra santa mente. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. Como nos hemos creído o llegado a creer que hemos hecho algo muy malo, que somos merecedores de dolor, de castigo, porque somos culpables, etc. Entonces llegamos a creer que ese dolor, ese sufrimiento es el pago para no ser libre. Depongamos la cruel espada del juicio que esgrimimos contra nuestro propio cuello y dejemos a un lado esas devastadoras acometidas con las que procuramos ocultar nuestra santidad. Dejemos caer nuestras espadas. Nadie nos está haciendo nada, nadie tiene el poder de dañarnos, excepto que nosotros mismos, con nuestros pensamientos, le demos el poder de hacerlo. Así es como entenderemos que el dolor no existe. No que no podamos pasar situaciones incómodas que como que nos muevan algo por dentro en este mundo de las formas, sino que el dolor como algo que nos puede destruir, que nos puede hacer daño, que puede afectar quienes realmente somos, no existe. Así es que el júbilo de Dios se vuelve nuestro. Este es el día en el que
se nos es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. Y es: el dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Continuamos con nuestra siguiente lección. La lección 191. Y es una lección también una de las más bellas, y es parecida a otra también muy bella que ya hemos visto antes. Es un reconocimiento, es una declaración de quienes realmente somos. Lección 191. Soy el santo Hijo de Dios mismo. Es una declaración de nuestra libertad de las cadenas del mundo y de la liberación del mundo entero, porque cuando nos liberamos a nosotros mismos, liberamos al mundo. No nos damos cuenta de lo que hemos hecho al asignar al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrentado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? Si nosotros mismos le hemos asignado al mundo el papel de ser el carcelero nuestro, entonces los dos, tanto el mundo como nosotros, estamos aprisionados, estamos atrapados. Nosotros porque voluntariamente elegimos estar ahí en la celda, y el mundo, todos nuestros hermanos están como viéndonos para que no nos vayamos a escapar. Los dos son prisioneros. Eso es lo que hemos hecho cuando le asignamos al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios. Y ese es el mundo que veremos cuando hacemos eso. ¿Qué has hecho para que ese sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que ves? ¿Qué es lo que hemos hecho para que sea ese mundo triste, temeroso, depravado, etcétera, el que veamos? Hemos negado nuestra identidad, hemos negado quiénes verdaderamente somos, y ese es el resultado, ese mundo. Contemplaremos caos y proclamaremos que eso es lo que somos, ese caos, esa depravación, etc. No ves nada, no veremos nada que no dé testimonio de ello. No habrá sonido que no nos hable de la flaqueza que hay dentro y fuera de ti, ni aliento que respires que no parezca acercarte más a la muerte. Neguemos nuestra verdadera identidad y no podremos escaparnos de la locura que provocó este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega quién eres, niega tu verdadera identidad, y ese será el resultado. Niega tu verdadera identidad y creerás enfrentarte al universo solo. Verás enemigos por todas partes. Pensarás que no tienes ni un solo amigo. Pensarás que eres una diminuta mota de polvo contra una legión, contra centenares de enemigos.
Niega tu verdadera identidad y vas a contemplar la maldad, el pecado y la muerte. Y verás la desesperanza arrebatarte todo de las manos. Sin embargo, ¿qué podría ser eso sino solo un juego? Un juego en el que podemos negar quiénes realmente somos. Somos tal como Dios nos creó. Y creer cualquier otra cosa es absurdo. Es solo un juego en el que podemos negar nuestra identidad. Es como cuando tal vez estamos jugando un videojuego en, en, en cualquier consola de las de hoy. En el videojuego tenemos un personaje con el que jugamos y nos hemos creído que, somos el personaje del juego. Y cuando nos hemos creído que somos el personaje del juego, nos hemos olvidado y hemos negado quiénes verdaderamente somos. Ahora, lo que viva nuestro personaje, no lo tomaremos como real y lo experimentaremos como real, a pesar de ser solo un juego. Por eso, solo se trata de un juego en el que podemos negar nuestra identidad. Seguimos siendo tal como Dios nos creó, y creer cualquier otra cosa es absurdo. Con ese solo pensamiento todo el mundo se libera, con esa sola verdad desaparecen todas las ilusiones, y con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, que todo está unido, que no existimos, que nada existe de manera separada. Alégrate hoy de cuán fácil se deshace el infierno. Alegrémonos por eso. No necesitamos más que estas palabras. Soy el santo Hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Con ese pensamiento, todo lo que contemplemos cambiará por completo. Las situaciones en sí, las experiencias en sí que vivamos, quizá en el mundo de las formas, en el tiempo, se mantengan por un tiempo, pero ya no las viviremos de la misma manera, porque ahora las contemplamos de otra manera. Con ese solo pensamiento, todo lo que contemples cambiará por completo. Nosotros que nos percibimos a nosotros mismos, que nos hemos llegado a percibir a nosotros mismos como débiles, frágiles, llenos de vanas esperanzas y anhelos frustrados, nacidos para morir, llorar, padecer, escucha esto. Se te ha dado todo poder en la tierra y en el cielo. Todo poder, tienes todo el poder y eres capaz de hacer cualquier cosa que realmente quieras hacer. Recordemos una de las lecciones anteriores: nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. La verdad de quién verdaderamente es. No hay nada que no puedas hacer. Estás jugando al juego de la muerte, al juego de ser impotente, al juego de estar lamentablemente encadenado a la disolución de un mundo que no tiene misericordia contigo. No obstante, cuando tengas misericordia con él, su misericordia resplandecerá sobre ti. Cuando nos demos cuenta que es solo un juego, que nadie nos está haciendo nada, que es solo un juego en el que podemos pensar y creer que hemos negado, que nos hemos olvidado quiénes realmente somos, pero que realmente no podemos dejar de ser
aquello que realmente somos. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir el mundo que Él mismo fabricó. Regrese a este mundo para bendecir lo que Él mismo fabricó. Continuamos con nuestra siguiente lección. Lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tenemos una función que Dios quiere que desempeñemos. Hace unas lecciones atrás se nos decía que nuestra función aquí es ser feliz y que compartimos con Dios ese deseo. También se nos decía que la salvación y el perdón son lo mismo y que nuestra función es el perdón. A través del perdón llegamos a ser felices. En esta lección se nos dice textualmente: la santa voluntad de nuestro Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado por el amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. La santa voluntad del amor de nuestro Padre, de Dios, es que lo completemos, que recordemos quiénes realmente somos, que seamos felices, que llevemos a cabo nuestra función, el perdón aquí. Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo con sus propias normas. Pero, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es nuestra función aquí. El perdón es nuestro papel en el plan de Dios para la salvación. El perdón no es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede deshacer lo que no es verdad. El perdón nos ayuda a deshacer lo que no es verdad, las ilusiones, para así darnos cuenta de lo que es verdad, de recordar quiénes somos. Pues ¿qué necesidad hay de perdón en el cielo? Aquí, en este mundo, en la tierra, en el mundo de las formas, ciertamente hay necesidad de los medios que nos ayudan a abandonar las ilusiones. Aquí sí necesitamos el perdón para deshacer todo eso. En el cielo no es necesario. En el cielo, en ese amor no es necesario, porque ¿para qué necesitaría el amor del perdón? La creación aguarda nuestro regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. La creación ya es íntegra, la creación ya es una. La creación no necesita ser integrada. La creación necesita que nosotros, que hemos pensado que estamos separados de todo, la reconozcamos, que la conozcamos de nuevo. Lo que la creación es no puede siquiera concebirse en este mundo, no tiene significado. Y el perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra. Al haber nacido en el cielo no tiene forma. Sin embargo, Dios creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Ese amor nos envió a su mensajero, el Espíritu Santo, que habita dentro de nosotros, para que nos ayude a recordar, para que nos ayude a transformar
esos medios, esas formas que nos ayudan a despertar y a que refuljan en nosotros. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las desvanece y deja al mundo como una pizarra limpia, sin marcas, en la que la palabra de Dios, el amor, puede ahora reemplazar todo el montón de símbolos que habíamos construido por otra manera de ver. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpa desaparece. Sin cuerpo, o sea, sin pensarnos que somos un cuerpo, la mente no puede cometer errores. No puede pensar que va a morir, que va a ser víctima de ataques despiadados. La ira se vuelve algo imposible. ¿Dónde está el terror ahora? Dejemos de pensar que somos un cuerpo y desempeñemos nuestra función para así poder recordar quiénes realmente somos y recordar el júbilo de Dios, el júbilo del amor. Continuamos con la siguiente lección. La lección 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendamos. A Dios, al amor, al conocimiento, le es ajeno el aprender algo. Ya es. Sin embargo, su voluntad se extiende hasta lo que Él no entiende, hasta nosotros, hasta que somos los que Él ve que no entendemos, que somos los que Él ve que como que nos hemos dormido, que nos hemos pensado que estamos separados, que nos hemos pensado que podemos sufrir, que nos hemos pensado que el juego, el sueño, el personaje es real. Su voluntad se extiende hasta nosotros en el sentido de que dispone que la felicidad que su hijo heredó de él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento. Dios no ve contradicciones, sin embargo su hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde cesa la percepción. ¿Quién es ese alguien que nos está guiando de nuevo al lugar donde cesa la percepción y solo hay conocimiento? El Espíritu Santo. Es el mensajero que nos ayuda a reinterpretar todo lo que percibimos. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Le podemos llamar también la voz de nuestro corazón si nos gusta más. Dios no percibe en absoluto, porque el amor solo es conocimiento. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción, lo que percibimos, se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo resplandezca sobre ella.
Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Solo la forma varía. Todas las lecciones de todas las situaciones que podamos vivir encierra un solo pensamiento central. La forma en que se nos presente puede variar y depender de las circunstancias, de los acontecimientos, de los distintos personajes o temas, etc. Pero recordemos que la forma no es real. Lo que importa es su contenido fundamental. Y este es siempre el mismo. Y es: perdona y verás esto de forma diferente. Así de sencillo. Perdonemos esta situación que se nos está presentando, que nos está empezando a mover algo por dentro. Perdonemos esta situación y veremos esa situación de forma diferente. Y en consecuencia la viviremos de otra manera. Perdona y verás esto de forma diferente. Es cierto que no parece que toda aflicción, que todo dolor, no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que se encuentra tras la forma en cada caso, detrás de la forma. Recordemos que hace unas lecciones vimos la lección de elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Cuando la situación que nos está causando dolor en un momento dado la perdonamos, puede que no entendamos muy bien qué es lo que estamos percibiendo, pero la perdonamos y pedimos que queremos ver esto de otra manera, entonces se nos dará esa otra manera, si estamos dispuestos. No obstante, eso es lo que se encuentra tras la forma en cada caso. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia y tan simple. Perdona y verás todo de forma diferente. Se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que allí se encierra. Una vez más, perdona y verás esto de forma diferente. Estas son las palabras que el Espíritu Santo en nosotros nos dice en medio de todas nuestras tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se nos manifieste. La situación nos puede estar moviendo mucho, ¿sí? Puede ser una situación que nos incomoda, una situación difícil, pero si elegimos que queremos ver esa situación de otra manera, entonces estas palabras nos permitirán ver todo de manera diferente. Perdona y verás todo de forma diferente. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelva nuestra elección en lugar de la vida? ¿No sería algo útil cuando estemos pasando una situación que nos está moviendo fuerte por dentro? Dios no quiere que sigas sufriendo de esa manera. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que pasemos dolor. Dios lo que quiere para sus hijos es que sean felices. Que mientras estén en este mundo de las formas, que si están soñando en este mundo de las formas, que tengan sueños felices, que sean felices. Por lo tanto, quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su hijo no recuerda quién es. El amor dijo: mis hijos duermen,
ocupo despertarlos, ocupo recordarles, ayudarles a recordar que todo está bien, que solamente tienen que ser felices. Y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos los dones que éste trae consigo. No quiere que nos olvidemos de el amor que ya llevamos con nosotros, del amor que somos y de todos los dones que ya llevamos con nosotros. ¿Renunciaríamos ahora a nuestra propia salvación? ¿Dejaríamos acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante nosotros para que todo dolor desaparezca y el Hijo pueda recordar a su Padre? ¿Renunciaríamos a nuestra propia salvación? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ni un solo pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo Hijo. El amor no va a dejar ningún clavo, ni ninguna espina, ni ningún clavo rencoroso. Solo quiere que seamos felices. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar de pensar que nuestra manera de percibir es verdad. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplar todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que parezca venirte a hablar de terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Así, perdonaré y esto desaparecerá. Ese es el poder del perdón, de desvanecer lo que no es verdad. Continuamos con nuestra siguiente lección. Lección 194. Pongo el futuro en manos de Dios. Con esta lección vamos a aprender un poco cada vez más a desentendernos del futuro. Vamos a recordar que el pasado y el futuro en sí no existen. Solo existe este momento, el aquí y el ahora. Y que para Dios, para el amor, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Solo existe este momento presente. Esta idea, nos dice el curso, es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación, y es un paso gigantesco. Es tan grande la distancia que abarca que nos lleva al umbral del cielo. ¿Cuán cerca de nuestra meta estamos ahora? ¿Cuán corto el trecho que aún nos queda por recorrer? Acepta esta idea y habremos dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de depresión, los pensamientos de pecado y la devastación que la culpa acarrea. Aceptemos esta idea. El pasado no existe, el pasado ya pasó. Tomemos tal vez los aspectos prácticos de ese pasado para poder no cometer los errores en nuestro presente, no cometer los mismos errores en nuestro presente, y el resto lo soltemos, lo dejemos atrás. Y el futuro no existe. El futuro lo estamos creando aquí y ahora, pero el futuro en sí no existe, solo existe este momento presente.
Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento. No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele. No hay un solo instante en que uno pueda siquiera morir. Y así, cada instante que se le entrega a Dios, con el siguiente ya entregado de antemano, es un tiempo en que te liberas de la tristeza. Lo único que nos hace quedarnos atrapados, estancados en la tristeza, la preocupación, la frustración, etc., son esos pensamientos de pasado y futuro. El pasado por lo que hicimos o no hicimos, por lo que nos culpamos, y el futuro por la ansiedad de sí se podrá, que no lo sabemos, pero nos provoca ansiedad, frustración, etc. Tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para el amor son lo mismo y para nosotros también deberían ser lo mismo. ¿Por qué? Porque pasado y futuro no existen. Los dos están fundidos en el presente. Solo el presente es real. Solo existe este momento, aquí y ahora. No se nos pide que nos demos cuenta que el tiempo como una secuencia lineal no existe. No se nos pide eso en este momento. Solo se nos pide que nos desatendamos del futuro y que lo pongamos en manos de Dios. Y mediante nuestra propia experiencia podremos comprobar que también has puesto en sus manos el pasado y el presente, porque el pasado ya no nos castigará y el miedo al futuro no tendrá sentido. Lo único que nos hace castigarnos por nuestro pasado es esa culpa, lo que nos hace quedarnos mirando hacia el pasado, convertidos en estatuas de sal, culpándonos por lo que fue y dejando de vivir nuestro presente. Y lo único que nos hace tener miedo al futuro es el pensar que lo que estamos haciendo hoy no va a servir para nada, que nunca vamos a poder, etc. No se nos pide que en este momento nos demos cuenta que el tiempo como secuencia lineal no tiene sentido, pero sí se nos pide que pongamos nuestro futuro en manos de Dios. Y así, al desatendernos del futuro y enfocarnos en nuestro presente, en aquí y ahora, en hacer lo que estemos haciendo, en allí donde nos encontramos con total presencia, dando lo mejor de nosotros mismos, podremos ir comprobando por nuestra propia experiencia que también hemos puesto el pasado y el presente en manos de Dios, porque ya el pasado ya no nos va a castigar, y el miedo al futuro nos daremos cuenta que no tiene sentido. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó, y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones por el que ha venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Liberemos el pasado. Entre más nos enfoquemos en mirar hacia atrás en nuestro pasado, más lo continuaremos reviviendo en nuestro presente y por tanto lo continuaremos extendiendo en el futuro.
¿Por qué? Porque entre más miramos hacia nuestro pasado, porque tenemos miedo, porque nos culpamos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, entre más nos quedemos mirando hacia ahí, más descuidamos nuestro presente y entre más miramos hacia atrás con miedo a que no nos vuelva a suceder eso, más nos viene a suceder lo mismo. Y por ende, eso es lo que vamos a extender hacia nuestro futuro. Liberemos el futuro, el pasado ya pasó, y el presente libre de todo ese legado de dolor y sufrimiento convierte ahora al presente en un instante que se ha escapado del tiempo. Continuamos ahora con nuestra siguiente lección. La lección 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. El camino que recorremos con gratitud. En esta lección vamos a aprender y a recordar el poder de lo que es la gratitud y que el amor y la gratitud van de la mano, van juntos, y que la gratitud solo puede ser auténtica cuando va acompañada de sinceridad. Nos empieza diciendo el curso que cuando contemplamos al mundo desde una perspectiva errónea, el poder de la gratitud se convierte en una lección muy difícil de aprender. ¿Por qué? Porque cuando percibimos el mundo de una manera errónea, lo que podríamos llegar a hacer es a considerar que nosotros estamos en una mejor situación que los demás y que ocupamos dar gracias porque nosotros estamos en una mejor situación que los demás. Pero es posible contentarse porque aparentemente otros sufren más que nosotros. ¿Tiene sentido eso? Cuán tristes y lamentables pueden ser semejantes pensamientos. El pensar que ocupamos dar gracias y contentarnos porque aparentemente otros sufren más que nosotros. ¿Quién puede realmente tener motivos para sentirse agradecidos con lo que otros no tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque otro sufre más? Únicamente debemos estarle agradecidos a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento. Únicamente debemos estarle agradecidos a esa voz dentro de nosotros que está dentro de cada uno de ustedes por haber desaparecido todo motivo de sufrimiento, por habernos ayudado a que quizá en el tiempo la situación se mantenga por un tiempo más, pero por habernos ayudado a ver la situación de otra manera y a partir de ahí a actuar de otra manera, a tomar otras decisiones, a darle las gracias a aquel que hizo desaparecer todo el sufrimiento del mundo. Nos dice que es absurdo dar gracias por el sufrimiento. No damos gracias por el sufrimiento en sí. Damos gracias por aquel que está en nosotros, que está en cada uno de nosotros, por haber desaparecido todos esos motivos que nos hacían pensar que el sufrimiento era real. Es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios
por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por risa y felicidad. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, lo mejor que tal vez nosotros podemos hacer es no pedirle que acepte unas u otras creencias, pero sí brindarle una sonrisa, un abrazo, un aliento, para que así lo que piensa que le está causando su sufrimiento, si bien quizá la situación en sí no cambie en ese momento, sí pueda cambiar, sí pueda mejorar su sensación, su manera de ver y vivir la situación en ese momento. Tal vez la situación en sí se mantenga por algún tiempo más, pero ayudarle a en ese momento poder sentirse mejor. Tu hermano es tu enemigo, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Cuando lo vemos así, lo único que podemos desear es la venganza. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú. Ni tampoco podrías en nuestro sano juicio, enfadarte si él parece más libre que tú. ¿Por qué? Porque el amor no hace comparaciones. Y la gratitud solo puede ser sincera cuando va acompañada de amor. Solo puede ser sincera cuando va acompañada de amor. Cuando veo que mi hermano está pasando por una situación difícil y en vez de enojarme, de enfadarme con él porque no hace nada, por cómo lo está viviendo, etcétera, le doy una sonrisa, le doy un abrazo, le doy un aliento para que se sienta mejor. Le consulto en qué te puedo ayudar para que estés mejor. Gratitud con sinceridad, gratitud con amor. Da gracias, por lo tanto, pero con sinceridad, y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo. Deja que en tu gratitud por tus hermanos, por cada uno de ustedes, haya cabida para todos ellos que se han de escapar con nosotros. Con la ayuda de amor que podamos dar. Demos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, porque no estamos separados de ningún ser vivo y que por lo tanto somos uno con Él. No estamos separados de nuestro hermano que quizá está pasando un momento difícil. No estamos separados. Demos gracias por nuestros hermanos que les podemos ayudar a pasar esos momentos que puedan estar pasando difíciles de otra manera. Y finalizamos esta lección con este pensamiento. Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que nunca podrías haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra,
el otro no puede sino estar también. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor que es la fuente de toda la creación. Dios te da gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia comprensión y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti. Y continuamos con nuestra última de las lecciones de esta semana. La lección 196. No es sino a mí mismo, a nosotros mismos, a quienes crucificamos. Solo nos crucificamos a nosotros mismos. Del mismo modo que todo lo que damos es a nosotros mismos, a quien no lo damos, es a nosotros mismos a quienes crucificamos cuando nos pensamos que el ataque es real y que está justificado atacar. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas finalmente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la creencia de mente de que al atacar a tu hermano tú te salvas y comprenderás que en su seguridad está la tuya y que en su seguridad tú te salvas y sanas también. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado que cuando vemos que nuestro hermano nos ataca, nosotros pensamos que el ataque es real, que está justificado atacar y que con responderle con un ataque también, nosotros ya nos liberamos de nuestra sensación de haber sido atacados. Todo lo contrario, nos sentimos aún peor. No es sino a nosotros mismos a quienes crucificamos. De esta manera, le enseñas a tu mente que no eres un ego. Cuando nos damos cuenta que no es sino a nosotros mismos a quienes nos crucificamos y nos enseñamos que el ataque no es real, que no podemos atacar y que el ataque no está justificado, le estamos enseñando a nuestra mente que no somos un ego. Pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. Tu ego te dirá, es que mira que él está haciendo esto, es que dijo aquello, es que te insultó, es que te ofendió. Todas esas formas son formas que el ego usa para incitarnos a atacar. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso, démonos cuenta que ya somos libres, que nada externo a nosotros nos puede atacar y que si nos pensamos que el ataque es real, que podemos atacar y que está justificado atacar, no es sino a nosotros mismos a quienes nos atacamos, nos crucificamos, etc. El pensamiento deprimente
de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti, te ha clavado en esa cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia del temor a Dios y el pensar que ese temor a Dios era real. ¿Y qué es eso sino el infierno? ¿Qué cosa sino el infierno? Es pensar que la creencia del temor a Dios es real. Recordemos que el infierno es el estado mental de pensar que estamos separados de nuestro Creador y que nuestro Creador nos quiere castigar y destruir por lo que hemos hecho. Si hoy das este paso, los que siguen nos resultarán todavía más fáciles. Avanzaremos más rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo nuestros propios pensamientos, nos puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. Cuando comprendamos eso, que nada excepto nuestros propios pensamientos nos pueden hacer daño, comprenderemos que el temor a Dios no tiene sentido, porque Dios es la primera causa, nosotros somos uno con Dios, entonces el temor a Dios no tendrá ningún sentido. Y hay un pensamiento en el libro de texto que también nos viene a recordar que el secreto de la salvación no es sino este: eres tú quien se está haciendo todo esto a ti mismo. Así de sencillo. Somos nosotros los que nos estamos haciendo todo esto a nosotros mismos. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentre fuera de ti y podrás acoger de nuevo a Dios, al amor, porque ya no le vas a tener miedo. Lo podrás acoger en la santa mente que Él nunca abandonó. Él siempre estuvo ahí en nuestra santa mente. Pero nosotros, por haberle tenido tanto miedo, pensamos que lo habíamos desterrado. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya con nosotros para ayudarnos a alcanzar ese instante e ir más allá de él velozmente, con certeza y para siempre. Recordemos eso. No es sino a nosotros mismos a quienes crucificamos cuando pensamos que podemos atacar, que el ataque es real y que está justificado atacar. Hasta aquí hemos concluido con nuestras lecciones de la semana. Si has llegado hasta este momento del vídeo, muchas gracias. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido las lecciones de esta semana y suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Y comparte este vídeo con quienes también se encuentren estudiando las lecciones de la semana del curso de milagros.